Hey amigos, otra vez su compañero y amigo Emilio Motor. En esta oportunidad te voy a demostrar cómo calibrar el sensor TPS del motor de tu vehículo de manera fácil y sencilla, utilizando simplemente un multímetro. Cabe resaltar que este procedimiento lo haremos en un Suzuki Alto, el cual posee un sensor TPS de 3 cables. ¿Qué es y para qué funciona este sensor TPS? El sensor TPS prácticamente es un potenciómetro, el cual va a monitorear la posición de la mariposa, enviando así una señal de voltaje a la computadora para que ésta compare esta información, realice una serie de ajustes para que el motor trabaje de manera perfecta o manera correcta. Cuando este sensor TPS falla, vamos a tener jaloneo, relante inestable, pérdida de potencia, entre otras fallas en el motor de nuestro vehículo. ¿Cómo nosotros lo vamos a calibrar? Bueno, lo vamos a calibrar utilizando un multímetro, ya que es muy fácil calibrar este sensor TPS. Este que vamos a calibrar posee 3 cables. Vamos a tener una alimentación de 5 voltios, una tierra, una masa y una señal de salida. Vamos a determinar cuál es la señal de salida para así poder calibrar nuestro sensor. Con el switch en posición de on, que todas las luces en el tablero enciendan, pero con el motor apagado, vamos a revisar cable por cable para determinar cuál es el cable que nos indica la señal de salida o la señal de salida que va hacia la computadora. Colocamos nuestro multímetro en posición de on, específicamente en continuidad con masa, porque el negro del multímetro lo colocamos en el negativo de batería y con el rojo determinamos que el primer cable que estamos revisando, el de un extremo, es tierra o masa de computadora. La masa o la tierra que llega al sensor TPS, específicamente ese que estoy revisando, el de un extremo. Necesitamos saber cuál es el cable de salida. Evidentemente, cuando colocamos el multímetro en posición de voltaje y revisamos, vamos a pinchar bien el cable del conector, pinchamos bien el cable, vamos a revisar que el cable del medio es el cable de salida. ¿Por qué sabemos que es el cable de salida? Bueno, porque en el momento que nosotros aceleramos a tope la mariposa, el voltaje se eleva por sobre los 4 voltios. También te puedo decir o te voy a resaltar este dato. El cable de salida puede variar según el fabricante. No todos van a ser el cable del medio. Puede ser el de alguno de los extremos. Ya nosotros revisamos o con esto determinamos que el cable del medio es el cable de salida. Y también con este dato determinamos que el cable del otro extremo es el voltaje de alimentación, que tiene una alimentación de 5 voltios. Muchas personas manipulan ese tornillito que usted aprecia ahí. Ese tornillito, cuando el sensor TPS está trabajando de manera perfecta, no lo toque. Posee un tornillo para un destornillador de estrella y tiene una contratuerca para que este tornillo no se afloje de ninguna manera. Nosotros vamos a aflojar la tuerca para así darle movimiento al tornillo y calibrar nuestro sensor TPS. ¿Por qué sabemos que está calibrado? Bueno, porque nuestro sensor TPS tiene que estar calibrado en un rango estimado para todos los fabricantes, para todas las marcas de los vehículos, tiene que estar entre los 0.4 y los 0.9 voltios. Y como usted aprecia el multímetro, tenemos 1.1, el cual nuestro vehículo está muy acelerado, está por sobre el límite, está muy acelerado. Una vez que desenroscamos o aflojamos la tuerca, nos ayudamos de un destornillador o desarmador de estrella y vamos a aflojar. En esta oportunidad, como tenemos muy apretado, o sea, tenemos por sobre el valor nuestro sensor TPS, la mariposa nos indica que está abierta. ¿Qué haremos? Vamos a cerrar la mariposa y de esa manera el voltaje de salida va a disminuir. Nosotros vamos a desenroscar el tornillo del cuerpo de aceleración. Mientras que lo hacemos, fíjese en el multímetro, el voltaje va descendiendo. Como te decía, el rango estimado para todos los vehículos Chevrolet, Ford, oscila entre los 0.4 y los 0.9 voltios.
Evidentemente, como usted ve en el multímetro, el voltaje ya va descendiendo notoriamente. Y este Suzuki Alto, vamos a ver cómo o en qué rango lo vamos a dejar. Si lo vamos a dejar cerca a los 0.4 voltios o lo vamos a dejar cerca a los 0.9 voltios. Al revisar el tornillo que gradúa el sensor TPS, vemos que ya desenroscó todo, ya llegó a tope, ya la mariposa ya no está ni siquiera tocando o está haciendo presión con el tornillo. Fíjense bien ahí en el fondo, ni siquiera está tocando el tornillo. Entonces, ¿qué voy a hacer yo a continuación? Lo voy a apretar un poquito y este sensor TPS lo voy a calibrar por sobre los 0.8 voltios, cerca al límite, el cual es 0.9 voltios. Fíjense bien, va a subir un poco el voltaje de salida, 0.81, 0.82 para ser más exacto. Lo voy a dejar y de esa manera usted va a notar que cuando la mariposa llega a tope, que ya va a cerrar por completo, ya se mueve el tornillo. No se puede dejar muy cerrada. ¿Por qué? Porque entonces la mariposa en el cuerpo de aceleración se va a atascar y vamos a tener problemas en el momento de acelerar nuestro vehículo. ¿Por qué? Porque la mariposa se atasca en la garganta del cuerpo de aceleración. Una vez calibrado dentro de ese rango, entre los 0.4 a los 0.9, pero este vehículo específicamente, este Suzuki, se calibra más cerca a los 0.9, apretamos la tuerca del tornillo del cuerpo de aceleración. Y con eso finalizamos la calibración del sensor TPS de nuestro motorcito. Esta práctica aplica para todos los vehículos. Es muy sencillo calibrar este sensor TPS. Aceleramos a tope y el voltaje se debería elevar por sobre los 4 voltios. Evidentemente ha quedado de manera perfecta o hemos calibrado perfectamente nuestro sensor TPS. Vamos a encender este vehículo, revisamos que la guaya del acelerador haya quedado perfectamente, que todo haya quedado en su lugar y te voy a demostrar con el escáner, o el escáner nos va a determinar que ha quedado perfectamente calibrado nuestro sensor TPS. Luego que el motor ya tiene una temperatura de 83 grados Celsius, en el momento que nosotros revisamos los datos en vivos con el escáner, tenemos la posición de la mariposa. Al acelerar, el porcentaje se eleva y en el momento que nosotros dejamos de acelerar, el voltaje cae a 0. Evidentemente, nuestro sensor TPS ha quedado calibrado de manera perfecta. No te olvides, tiene que calibrarlo entre los 0.4 y los 0.9 voltios. No puede pasar del voltio o si no su motor va a fallar. Si te gustó el video, suscríbete, dale like. Nos vemos en la próxima. Emilio Motor.